Buenas noches, hoy es 23 de abril, 23 de abril, viernes 23 de abril, y vamos a meditar en la palabra de Dios, porque siempre nuestro Señor quiere hablar a nuestro corazón, y Él habla, Él habla en su palabra, en su palabra. El viernes pasado vimos la primera parte del capítulo 3 de Romanos. Lo vimos hasta el 9. Y ahora vamos a leer otra vez desde el versículo 9, pero hasta el final. Y dice así, voy a leer Romanos capítulo 3, del 9 hasta el final. Necesito aquí hacer un ajustito antes. Un ajustito antes. A ver. Ok, vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces dice así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Yo siempre que leo Romanos, o más bien, siempre que estoy leyendo una carta del apóstol Pablo, siempre yo veo que es bastante duro como de seguir.
porque son muchos conceptos a la vez que él está hablando. Y como siempre lo he dicho, él habla y asume que nosotros sabemos lo que él sabe. Y entonces por eso él no aterriza mucha de la información que él está hablando. No la aterriza. Entonces, para saber qué es lo que él sabe que no la aterriza, tenemos que tener primeramente bien claro todas las cartas de Pablo. Todas. Y por supuesto tenemos que tener bien claro el discurso completo de la Biblia. Entonces, como para nosotros es imposible tener esa información siempre presente para estarla cotejando con lo que Pablo está hablando, entonces Dios quiere enseñarnos a nosotros que para no desviarnos de lo que Pablo está hablando y lo que nuestro Dios quiere hablarnos por medio del corazón de Pablo manifestado en sus cartas escritas, es que nosotros apuntemos qué va a pasar con nosotros o con cada persona después de que muere. Porque el que está vivo no sabe qué pasa después de que muere. Y el que muere, según la Biblia, está dormido. Entonces, no sabemos qué pasa con nosotros después de que morimos. Mientras estamos vivos, nosotros tenemos memoria y podemos saber lo que ha venido pasando en el transcurso del tiempo. Y si tenemos un buen resumen de fotos, entonces nosotros podemos ver nuestra vida. Y vemos, aquí tenía 10 años, aquí estaba sacando el 6º grado. Aquí me tomé la foto con esta chiquita que me gustaba mucho y ahí anduvimos de manita sudada. Aquí compré una bicicleta, aquí me casé, aquí tuve el primer hijo, en fin. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta qué está pasando o qué pasó con nuestra vida. Pero es una interrogante, ¿qué pasa con nuestra vida después de que morimos? ¿Verdad? Porque el que es observador y va a ver un difunto querido, ¿verdad? Una persona que se muere y que uno lo quiere mucho, cuando uno lo va a ver ahí donde está acostado, tieso, yo me impresioné mucho cuando yo vi a mi papá, porque el viejo, yo lo quise mucho. Y cuando yo lo vi acostado, tieso, con los ojos cerrados, ahí en la caja, yo dije, qué raro, yo sé que es papá, pero no se me parece a papá. Y entonces yo me quedé pensando, y yo, mira, de veras que papá no es esto que yo estoy viendo, papá era otra cosa, que ya no está. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que cuando morimos, la verdadera persona se va de la presencia de nosotros. ¿A dónde se va? Ahí está el tema de la Biblia. La Biblia enseña que el ser humano, mientras venga el juicio, porque la Biblia enseña que toda la humanidad va a ser enjuiciada. Mientras venga el juicio final, cada ser humano está durmiendo. Y una vez que Dios decide terminar con toda la dinámica del planeta Tierra, entonces Él nos va a convocar a todos, ¿verdad? Todos vamos a resucitar y nos va a convocar a un juicio.
Entonces la Biblia enseña que la gran mayoría de los seres humanos, Él los va a enviar al infierno. Y muy pocos, Él los va a tomar y los va a dejar en el cielo. Pues la Biblia enseña eso. Entonces, si apuntamos y tenemos presente que Pablo está hablando de cuál es nuestro destino final, entonces es más fácil seguir la enseñanza que él está hablando en el capítulo 3. Entonces, en el capítulo 3, el apóstol Pablo está empeñado en hacernos entender que nosotros, todos los que estamos escuchando, tenemos o nacimos con la seguridad de terminar en el infierno. Eso es lo que el apóstol Pablo está empeñado en que nosotros entendamos. Que no nos merecemos entrar al cielo santo y vivir eternamente con nuestro Dios en su cielo, sino que cada ser humano que aparece en el planeta Tierra aparece con la seguridad de ir al infierno. Entonces hoy en día, por múltiples razones, ¿verdad? Por un montón de circunstancias, la humanidad no tiene interés en el tema del mensaje de la Biblia. No hay nada de interés. Cuando uno está compartiendo con las personas sobre la Biblia, la gente o los seres humanos no les interesa absolutamente nada. Dice el apóstol Pablo en Génesis capítulo 3, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La humanidad no tiene temor de Dios. Y no tiene temor de Dios porque el dueño de este mundo, el dueño de la humanidad de este mundo, que no es Dios, se ha encargado de que los seres humanos no tengan interés en el mensaje de la Biblia. Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, a algunas personas les pone interés en el mensaje de la Biblia. Esos somos nosotros los que estamos escuchando. Los que van a escuchar este audio. Lo van a escuchar no porque tengan interés en la Biblia, sino que Dios puso en esa persona el interés para escuchar el mensaje que hay en la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo hace un rato decía que se ha propuesto a enseñarnos que ningún ser humano tiene interés por Dios. Se ha propuesto en enseñarnos que la humanidad lo único que tiene seguro es el infierno. Entonces las personas lo oyen hablar a uno del infierno y le dicen, y yo les doy la razón. ¿Y qué? ¿El infierno qué? ¿Verdad? Entonces ahí es cuando uno tiene que explicar el tema del infierno, ¿verdad? Uno tiene que explicar el castigo del infierno, ¿verdad? Para que la persona, si Dios le revela la magnitud del infierno, entonces esa persona inmediatamente pide auxilio. Entonces, es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del que comparte la Biblia, de ponerle entendimiento qué es el castigo por entrar al infierno. ¿Qué es? ¿Verdad? Porque
si el ser humano no le es revelado lo que es entrar en el infierno, no tiene interés por el mensaje de la Biblia, no hay interés. Pero si el pastor o la persona que comparte la Biblia, Dios le da la sabiduría y la profundidad para que pueda ponerle entendimiento por medio de la palabra y que las personas que están escuchando sean impactadas de lo que significa el infierno, entonces las personas donde el Espíritu de Dios les revela esta información, las personas piden auxilio, piden ayuda inmediatamente. Entonces, si yo después de que comparto la Biblia y enseño y alumbro el pecado y las personas no me llaman, no me preguntan, no me dicen nada, entonces yo me quedo meditando y diciendo, bueno, Dios, no sé dónde está el problema, seguramente fue que yo no les expliqué bien. O puede ser que se cumple la palabra, por ejemplo, que usted escribió en Mateo capítulo 20, que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo simplemente, yo le digo al Señor y conversando y meditando con Él, le digo, Señor, tenga misericordia de tal familia, tenga misericordia de tal persona, tenga misericordia de este amigo, tenga misericordia de esta cuñada, de este familiar, de este compañero. Porque, Señor, tú no le revelaste la magnitud del infierno. No se la reveló. Y, Señor, pero a mí me gustaría caminar en el cielo santo con mi amigo tal, con mi hermano de la carne tal, con mi vecino tal, ¿verdad? Me gustaría caminar en el cielo. Eso es lo único que queda. Por eso es que el esfuerzo del apóstol Pablo se nota claramente que él quiere hacernos entender que no merecemos entrar al cielo, para que las personas se pregunten, pero ¿por qué es que yo no merezco entrar al cielo? Entonces vamos a ver por qué no merezco entrar al cielo. Dice así, voy a leer unos versículos otra vez. Dice, como está escrito ahí en el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esto, él lo está escribiendo porque él sabe quién es esa persona que tiene ese perfil que él está enunciando. El apóstol Pablo conoce perfectamente cuál ser espiritual cumple con eso que él está en grandes rasgos, en grandes resúmenes, él está describiendo. Hay un ser espiritual que cumple todo eso. Hay uno. Porque si nosotros nos ponemos a analizar algunos de esos adjetivos que el apóstol Pablo describe ahí, entonces nosotros podemos concluir, ¿verdad?, que yo, por ejemplo,
Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a una serpiente. Es una serpiente. Entonces, si yo me pongo a verme a mí mismo, yo no tengo veneno de serpiente debajo de mis labios. ¿Quién es el que tiene veneno de serpiente debajo de los labios? ¿Quién? Una serpiente. Una serpiente tiene veneno. Saca la lengua, la tiene dividida en dos y debajo, donde abre la boca, tiene dos colmillos que donde mete los colmillos inyecta veneno. Pero ningún ser humano es así. Entonces, a todas luces, el apóstol Pablo está hablando de otro ser. De otro ser está hablando. ¿De quién está hablando? Está hablando de la serpiente antigua de Génesis 3. Está hablando, esa serpiente la Biblia la menciona como Satanás el diablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando desde el versículo 10 hasta el versículo 18, está describiendo el perfil de Satanás. ¿De acuerdo? Entonces dice el apóstol Pablo, porque él sigue, una vez que él describe a Satanás, una vez que él describe el pecado, entonces él coge ese dibujo escrito, ¿verdad? Y coincide, muchas cosas de esas coinciden con la imagen de un ser humano. A ver, ¿de qué manera lo pongo? Cuando no estábamos niños, íbamos a la escuela, pues no es como ahora, que hay tanta tecnología, ¿verdad? Sino que yo recuerdo que usábamos una cosa que se llamaba papel cebolla para calcar un dibujo, ¿verdad? Y pues uno no tenía plata, y entonces iba uno donde el pulpero y le decía, regáleme un papelito de esos con que usted envuelve el pan, que era un poquito transparente, y entonces uno lo usaba como papel cebolla y calcaba el dibujo, ¿verdad? Entonces Pablo acaba de calcar el dibujo de Satanás, desde el 10 hasta el 18. Pero él quiere que nosotros sepamos que ese dibujo calcado de Satanás, cuando lo presenta en un ser humano, ese dibujo coincide exactamente con un ser humano. Porque él dice, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? El que pecó, Dios lo sacó de la gloria de Dios. Entonces, cuando cogemos el dibujo calcado de Satanás, desde el 10 hasta el 18, y espiritualmente lo colocamos en el espíritu de nosotros, del ser humano, entonces coincide. Entonces, ese ser humano, esa persona, dice el apóstol Pablo, está destituido de la gloria de Dios. ¿Verdad? Porque dice el 23, vamos a cambiar una palabra, dice. Voy a leer tal como está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a sustituir pecaron. Por cuanto todos son la serpiente antigua, están destituidos, yo los eché de la gloria de Dios. Porque la Biblia enseña que Dios, antes de que la serpiente antigua se llamara Satanás el diablo, tenía un nombre, era un querubín, tenía un nombre.
lucero. Lucero. Era un querubín brillante, muy brillante. Pero cuando él lo saca del cielo, él le cambia el nombre y le pone otro nombre. Le pone el nombre Satanás el diablo. Y se refiere a él en toda la Biblia como el pecado. ¿Verdad? Porque dice aquí el 31. Vamos a ver. No, mentira, no es el 31, es el... ¿Dónde es que dice que todos estamos bajo pecado? Bueno, en este capítulo 3 el apóstol Pablo está hablando de que todos estamos bajo el pecado, pero no encuentro ese versículo. ¿Ah? Sí. En el versículo 19 el apóstol Pablo dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No. Está en Gálatas. No, aquí yo lo leí, pero no lo encuentro. Sí, aquí está, versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Qué significa? Significa que Satanás está aquí arriba y la humanidad está debajo de él. ¿Qué quiere decir? Que Satanás, siendo dueño de la humanidad, cuando Dios ve el planeta Tierra, al primero que ve es a Satanás. Y entonces él dice, todos ahí en el planeta Tierra están bajo Satanás. ¿Qué quiere decir? Que no pueden entrar a mi cielo santo, porque yo lo expulsé. Y los que están bajo ese ser espiritual no pueden entrar en el cielo santo. Pero todavía no he dicho nada para entender lo que significa estar bajo el pecado. Voy a tratar de decir un poco, algunas frases, algunas oraciones de lo que significa estar bajo el pecado. Vean, hay demasiada maldad en la humanidad, pero demasiada. Esa maldad que hay, el que la genera es esta serpiente antigua. Entonces, dentro de la maldad que hay muchísimos seres humanos que se acuestan con hambre. Hay muchos seres humanos que tienen un dolor, una enfermedad, que no hay manera de que se cure. Hay muchas familias que están sometidas a una, ¿cómo le digo? Una calamidad tras otra, una calamidad. Son familias que solo sufrimiento, ¿verdad? Eso es estar bajo el pecado. Y hay familias que tienen tantos recursos, pero tantos recursos, que tienen miedo de perderlo. Entonces no pueden disfrutar del recurso, sino que viven miserablemente protegiendo sus recursos. Entonces tampoco pueden disfrutar. Entonces, lo que parece bueno, Satanás lo hace malo. Y lo malo, Satanás lo hace re malo. Entonces, estar bajo el pecado es estar en una situación de mucho sufrimiento.
A mí las personas me dicen, no, diácono, yo la paso bien. No, yo estoy bien. O sea, yo tengo salud, tengo un buen trabajo, voy y vengo y trabajo y no tengo ningún problema. Pero hoy en día, por ejemplo, las personas a nivel mundial, ¿verdad? Pero no nos vayamos a todo el mundo, sino quedémonos aquí en San José, Costa Rica. A nivel mundial, hoy en día, acaban de apagar el televisor, donde las noticias, lo único que le informaron fue del montón de personas que tienen el virus. Un montón de personas están enfermas con este famoso virus, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está toda la población costarricense que acaba de ser caseteada? Está llena de miedo, llena de miedo. ¿Cómo amanecen mañana? Con mucho miedo, ¿verdad? Entonces, ¿quién provoca ese miedo? El pecado. El pecado produce eso. Entonces, la palabra de Dios está hablando de que, y con esto voy a terminar, que tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador. Y ese Salvador tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Dios Padre, en su gran amor por la humanidad, nos envió a su Hijo con cuerpo de hombre para venir al planeta Tierra y para todos aquellos que creen que Jesucristo puede sostener y quitarles el pecado, entonces Jesucristo toma el pecado de cada persona y Él lo atrapa en su cuerpo y lo tiene atrapado y lo derrota en la cruz. Pero la gente me dice, no, pero diácono, es que usted me está hablando de algo de hace más de 2000 años. Sí, hace 2000 años alguien escuchó eso y Dios lo salvó. Pero nuestro Dios no está sujeto al espacio-tiempo, a la cronología humana, sino que ese mismo mensaje, si la persona lo está escuchando y Dios le da la revelación, entonces Dios, por medio de su Santo Espíritu, le hace que esa persona tenga la fe en que Jesucristo, el mismo Jesucristo de hace más de 2000 años, está ahorita dándole la libertad, sacando el pecado que me dominaba, y Él lo está atrapando en su cuerpo, y en la figura de muerte, derramamiento de sangre, Él derrota el pecado. Ese es el mensaje, la parte buena del mensaje, que Jesucristo es el que nos salva de esta situación tan terrible. Porque Él dice, primero el apóstol Pablo da la mala noticia, dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero inmediatamente el 24 da la buena noticia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, de esa manera es que el apóstol Pablo primero se empeña en dar la mala noticia y después él da la buena noticia. Voy a resumir y con esto termino. El pecado no es un tema de moral o de inmoralidad. No. La moral o la inmoralidad es una señal de que existe en esa persona un ser muy poderoso
que lo hace moralmente bueno o moralmente malo, o sea, lo hace inmoral. Entonces, ese ser espiritual que domina a esa persona utiliza el cuerpo de ese hombre o de esa mujer para saciar toda su maldad y hacerla patente en el cuerpo de un ser humano. Por eso el apóstol Pablo está hablando de que todos estamos, o más bien toda la humanidad está bajo el pecado. O sea, cada persona que está caminando en el planeta Tierra está siendo utilizado por un espíritu inmundo que se manifiesta moralmente muy bueno para confundir y moralmente muy malo, o sea, inmoral, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el apóstol Pablo nos enseña que no podemos entrar en el cielo, pero que él no, ¿cómo le digo? Él no desaprovecha la oportunidad para dar la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios envió su Hijo para que las personas que creen en Jesucristo, de que tiene más poder que Satanás, Jesucristo los puede salvar de esa serpiente antigua, de esa persona que está descrita desde el versículo 10, Romanos 3:10 hasta Romanos 18. Ese es Satanás. Esa es la persona. Cada persona tiene ahí adentro ese mismo perfil. De eso estamos hablando. Entonces, hoy quiero llegar hasta acá y quiero terminar con una palabra de oración. Voy a orar delante de todas las personas que están escuchando este audio. Bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, porque tú, Señor, a través del mensaje de amor que está escrito en la Biblia, tú nos explicas claramente cómo preparar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu para regresar al cielo. Y tú quieres decirnos que con el pecado nosotros no podemos entrar al cielo porque tú sacaste el pecado del cielo. Y entonces el apóstol Pablo se empeña claramente en el capítulo 3 de enseñarnos que la humanidad, toda la humanidad, tiene el pecado ahí dominando el corazón. Y que esa persona no puede entrar en el cielo santo. Entonces, por esa razón el apóstol Pablo está hablando claramente de que no merecemos entrar al cielo. Pero que si nuestro Señor Jesucristo nos alcanza y nos revela quiénes somos realmente, y en nosotros hay un grito de auxilio que Él sí escucha, entonces Él nos regala su misericordia y nos envía la fe para poder creer en el Salvador del mundo, en Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de aquellas personas a las que Él quiere regalarles la salvación. Y sabemos, Señor, que los que están escuchando este audio, tú les vas a revelar que no merecen entrar al cielo, pero que Jesucristo los está salvando por medio de esta palabra escrita del apóstol Pablo para explicación a nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido y ponemos este estudio bíblico en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.